Almacenamiento de los alimentos. El tiempo máximo en que un alimento conserva todas sus propiedades organolépticas, nutricionales y sanitarias se determina vida útil. Esta vida útil puede llegar a ser menor si no se tiene en cuenta los consejos de almacenamiento sanitario de los alimentos. Estos consejos, además, pueden evitar las enfermedades transmitidas por alimentos, ya sea que pongan alimentos en el refrigerador, el congelador o el apartador. Cuenta con muchas oportunidades para evitar la transmisión de enfermedades. ¿Cuáles son las prácticas básicas de almacenamiento? Se debe refrigerar o congelar inmediatamente los alimentos perecederos. Estos deben ser almacenados a temperaturas inferiores a 4 grados centígrados una vez lleguen al centro de producción. Siga la regla de las 2 horas para dejar fuera los alimentos que necesitan refrigeración a temperatura ambiente. No permita que carnes, aves, mariscos, huevos, productos u otros alimentos que requieren refrigeración permanezcan a una temperatura ambiente por más de 2 horas. 1 hora si la temperatura ambiental es sobre los 90 grados Fahrenheit. Mantenga la temperatura de su refrigeración a 40 grados Fahrenheit o 4 grados centígrados o menos. La temperatura de congelación debe ser entre 0 y 18 grados centígrados. Verifique las temperaturas en la mañana, en la tarde y en la noche. Verifique las instrucciones de almacenamiento en las etiquetas. Esté alerta de los alimentos descompuestos. Se debe desechar cualquier alimento que se vea o huela sospechoso o con presencia de hongos. ¿Cómo almacenar los alimentos en el refrigerador? En el estante superior y medio se deben almacenar alimentos listos para consumir, como productos lácteos, comidas preparadas y alimentos envasados, sobras, carnes cocidas y ensaladas preparadas. En los estantes inferiores se debe almacenar las carnes crudas, aves y pescados en contenedores sellados para evitar que se toquen o goteen sobre otros alimentos. En el cajón de ensaladas y Fruger, las frutas y verduras que se han lavado antes. Asegúrese de que tus frutas, verduras y ensaladas estén envueltas en el papel o plástico con agujeros de aire para mantenerlas protegidas de cualquier contaminación. Para ensaladas y hierbas, intente envolverlas en una toalla de papel húmeda antes de guardarla para evitar que se sequen y se mantengan frescas por más tiempo. Si aplica estas normas de almacenamiento, va a evitar que se contaminen los alimentos y de esta forma evitará enfermedades transmitidas por alimento y garantizará la inocuidad y calidad. Asegúrate que el refrigerador nunca esté sobrecargado. El aire debe poder circular alrededor de los alimentos. Regla PEPS. Lo primero que entra es lo primero en salir. Esta es una regla de oro para garantizar la rotación de las materias primas. Clasificación según entradas y salidas. Por ejemplo, el color rojo para la primera salida, el color amarillo para la segunda salida y el tercero, el color verde para los alimentos que salen de último. Esta regla evitará que los alimentos caduquen o cumplan su fecha de vencimiento antes de utilizarlos. El alimento nuevo siempre debe colocarse detrás del alimento antiguo. Las latas abiertas nunca deben ser almacenadas en el refrigerador, ya que esto puede ocasionar contaminación química, especialmente en alimentos ácidos como frutas y tomates. Consejos para guardar todo tipo de alimentos. Afortunadamente, incluso en el refrigerador, tendrá secciones más cálidas y frías. La buena noticia
es que los diferentes tipos de alimentos funcionan mejor a temperaturas ligeramente diferentes, por lo que con una buena planificación su comida durará más tiempo y será más fácil de encontrar. Cárnicos y comida de mar. La carne y el pescado se mantienen por más tiempo y se mantendrán en mejores condiciones si se almacena a temperaturas de congelación, es decir, a menos 18 grados centígrados. El queso y la mantequilla se deben almacenar a temperaturas de refrigeración entre 0 y 4 grados centígrados. Deben estar separados de otros tipos de alimentos como las carnes, las frutas y las verduras, ya que los lácteos, por su composición natural, son más fáciles de alterar y afectar. Condimentos y especias. Cuando se trata de condimentos, manténganlos en la puerta o en el frente del estante superior. Una vez abiertos, se debe consumir lo antes posible. Los condimentos deben almacenarse siempre en recipientes debidamente tapados y en un lugar seco. Los huevos. Lave y desinfecte los huevos antes de guardarlos en la nevera. Manténgalos completamente secos. Los huevos frescos deben mantenerse bien durante aproximadamente un mes en el refrigerador. Frutas y verduras. Estas deben almacenarse en la parte inferior de la mayoría de los compartimientos para alimentos frescos. Está diseñada para mantener sus frutas y verduras frescas. Almacene las frutas y verduras en compartimientos separados, ya que algunas verduras, como el apio, la cebolla, el cebollín, entre otros, tienen olores fuertes que pueden afectar el sabor y el olor de las frutas. Comidas congeladas. Los alimentos en su congelador deben estar bien envueltos para evitar la quema del congelador, donde los alimentos se secan debido a la exposición al aire seco del frío. Por ejemplo, las carnes tienden a tomar una coloración negra debido a que se queman por el frío. Veremos cómo optimizar el espacio de almacenamiento y los factores ambientales con 7 reglas simples. Primero, rotación de los productos. El primer consejo para el uso eficiente del almacén de productos secos es rotar, rotar y rotar. El primer producto que entra de cada clase debe ser el primero también en salir y venderse. Para eso, debe tenerse en cuenta las fechas de vencimiento de los productos. 2. Atención a la temperatura. Mantenga los espacios de almacenamiento frescos y bien ventilados. La temperatura debe mantenerse entre 10 a los 20 grados centígrados. Cuanto más fresco, mejor. Control de la humedad. Igualmente, las áreas de almacén deben tener un nivel de humedad del 15% o menos. Cuarto, la luz solar. Hay que evitar almacenar alimentos bajo la luz solar directa, ya que promueve la oxidación y por consiguiente pérdida de la calidad y valor nutricional de los alimentos. 5. Almacenar reduciendo riesgos. Guardar los alimentos a una distancia mínima de 20 centímetros del suelo y al menos 50 centímetros de la pared exterior. Reduce las posibilidades de condensación causada por la diferencia de temperatura entre el recipiente del producto y la superficie contra la que descansa. Sexto, ojo con las plagas. Para evitar la entrada de insectos, roedores y aves al almacén, las puertas y ventanas deben estar bien protegidas y mantenerse cerradas siempre que sea posible. 7. El tamaño del almacén. Las dimensiones deben ser correctamente y de acuerdo a las necesidades del negocio. Es importante para una buena gestión del mismo. Transporte de alimentos. Las condiciones sanitarias generales para la actividad de transporte de alimentos y bebidas son las siguientes. Número 1. El transporte de alimentos
Debe darse en condiciones que impidan la contaminación y la proliferación de microorganismos y eviten su alteración, así como los daños en el envase y embalaje según sea el caso. 2. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados hasta su destino final, que podrán verificarse mediante plantillas de registro de temperatura del vehículo durante el transporte del alimento o al producto durante el cargue y descargue. 3. Los medios de transporte que posean sistema de refrigeración y congelación deben contar con un adecuado funcionamiento que garantice el mantenimiento de las temperaturas requeridas para la conservación de los alimentos o sus materias primas, contando con indicadores y sistemas de registros verificables. 4. Revisar los medios de transporte antes de cargar los alimentos o materias primas, con el fin de asegurarse que se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias. 5. Los medios de transporte y los recipientes en los cuales se transportan los alimentos o materia prima deben estar fabricados con materiales tales que permitan su correcta limpieza y desinfección. Evitar al máximo materiales utilizados en madera y otros materiales que pueden ser porosos y fáciles de contaminarse. 6. Se permite transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos con diferentes riesgos en salud pública, siempre y cuando se encuentren debidamente envasados, protegidos y se evite la contaminación cruzada. 7. Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso de los medios de transporte. Para este fin, se utilizan los recipientes, canastillas o implementos de materiales adecuados, de manera que se aísle el producto de toda posibilidad de contaminación. 8. Se prohíbe transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos o materias primas con sustancias peligrosas y otras sustancias que por su naturaleza representan riesgo de contaminación del alimento o las materias primas. Por ejemplo, productos químicos, combustible, grasas, entre otros. 9. Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en el exterior en forma claramente visible la leyenda Transporte de Alimentos. Las autoridades sanitarias practicarán la inspección en el vehículo y o medio de transporte y por un acta harán constar las condiciones sanitarias del mismo. Diseño sanitario del vehículo. Los vehículos deben estar fabricados con materiales inalterables, resistentes a la corrosión y debe permitir la fácil limpieza y desinfección. El diseño de la unidad de transporte debe ser hermético y tener aislamiento térmico revestido en su totalidad para reducir la absorción de calor en el caso de vehículos que transportan productos refrigerados o congelados. El diseño de la unidad de transporte debe permitir la evacuación de las aguas de lavado en caso de que la unidad de transporte tenga orificios para drenaje. Estos deben contar con un sistema de cerrado que lo aísle del exterior. No debe existir comunicación entre la carga y la cabina del conductor. La unidad de transporte debe ser revisada previa al cargue de los alimentos y materias primas, asegurando que ésta se encuentra en óptimas condiciones de limpieza y desinfección. Se deben programar limpiezas y desinfecciones periódicas del vehículo, preferiblemente antes y después del cargue y descargue de alimentos y materias primas. Distribución, comercialización y expendio de alimentos. Toda persona, natural o jurídica, que se dedique a la distribución o comercialización de alimentos y materias primas será responsable del mantenimiento de las condiciones sanitarias de las mismas.
Los alimentos y materias primas que requieran refrigeración durante su distribución deben mantenerse a temperaturas que aseguren su adecuada conservación hasta el destino final. Cuando se trate de materias primas y alimentos que requieren congelación, estos deben conservarse a las temperaturas necesarias de acuerdo a las características del producto. El expendio de alimentos debe cumplir con las siguientes condiciones. Primero, garantizar la conservación y protección de los alimentos. Segundo, contar con la infraestructura adecuada. Tercero, disponer de los equipos necesarios para la conservación, como neveras y congeladores, adecuados para aquellos alimentos que requieran condiciones especiales de refrigeración y congelación. Estos equipos deben contar con instrumentos para la medición de la temperatura. Mantener en operación permanente mientras contenga un alimento. Estos no pueden ser apagados durante la noche o por temporadas muy largas. Ser utilizados de acuerdo con la capacidad de su diseño. Y contar con procedimientos definidos para realizar procesos de limpieza, desinfección y mantenimiento periódico. Planes de saneamiento básico. Todo establecimiento que fabrique, procese, envase, embale, almacene y expenda alimentos y sus materias primas debe implantar y desarrollar un plan de saneamiento con conjuntos y objetivos claramente definidos y con los procedimientos requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos. ¿Cuáles son los programas que integran en plan de saneamiento básico? Programa de limpieza y desinfección. Son los procesos de instalaciones, equipos, utensilios y alimentos que garantizan la higiene y la inocuidad. Programa de gestión de residuos, en donde se clasifican los residuos de acuerdo a las actividades de su empresa, por ejemplo, reciclaje o no reciclaje. Programa de prevención de plagas. Son las medidas preventivas y correctivas que mantienen la empresa sin presencia de plagas. Y por último, el programa de abastecimiento de agua potable. Medidas que garantizan el suministro del vital líquido para mínimo un día de producción. El plan de saneamiento básico debe estar escrito y a disposición de la autoridad sanitaria competente. Este debe incluir como mínimo procedimientos, cronogramas, registros, listas de chequeo, responsable y los 4 programas obligatorios. Abastecimiento o suministro de agua potable. El programa de abastecimiento de agua potable permite garantizar la calidad del agua que se utiliza por medio del procedimiento de lavado y desinfección de los tanques de agua, la frecuencia, los implementos y el responsable de la actividad para garantizar la calidad del agua potable. El abastecimiento de agua en los establecimientos de procedimientos de alimentos puede provenir de una red pública. El suministro es proporcionado por una entidad pública mediante sus redes de distribución. En este caso, el control de calidad que efectúa la autoridad sanitaria asegura el aseguramiento y el suministro de agua potable. Sistema privado o individual. Se realiza la toma de agua de diversas fuentes superficiales o subterráneas, ya sea lago, laguna, manantiales o pozos. Se debe realizar procedimientos de potabilización de agua y muestreo microbiológico que valide la calidad e inocuidad del recurso hídrico. Programa de limpieza y desinfección. ¿Qué representa la limpieza en los procesos de alimentos? La limpieza y desinfección son operaciones dirigidas a combatir la proliferación
y cantidad de los microorganismos que producen contaminación en los alimentos y causan su deterioro. Debes reconocer entre dos conceptos. Primero, ¿qué es la limpieza? Es el proceso por el cual se separa la suciedad adherida a una superficie con ayuda de un jabón o detergente. Y la desinfección es la aplicación de métodos físicos y químicos a superficies correctamente limpias, con el fin de disminuir considerablemente o eliminar los microorganismos presentes. Para los dos procesos anteriores, se debe saber y conocer acerca de los productos que se utilizan. Primero, el detergente, que es la sustancia que ayuda al desprendimiento, disolución y dispersión de la suciedad y grasa. Segundo, el desinfectante, que es un agente o sustancia química utilizado para inactivar prácticamente todos los microorganismos patógenos presentes en la superficie. Los productos utilizados para la limpieza y la desinfección deben ser de tipo alimenticio, avalados como tal por la Secretaría de Salud. Es preferible que estos productos sean de origen orgánico y biodegradable, ya que afecta menos la calidad y durabilidad de los equipos y utensilios utilizados. Evitar al máximo utilizar productos como cloro, ya que pueden oxidar las áreas, equipos y utensilios que son a base de acero inoxidable. Evitar el uso de detergente en polvo, ya que este deja demasiados residuos, olor y sabor en las superficies y pueden llegar a contaminar los alimentos. Los productos y desinfectantes utilizados no deben tener fragancias ni olores, ya que estos pueden adherirse a los alimentos y contaminarlos y afectar su sabor. Evitar el uso de desinfectantes para pisos caseros, ya que estos ofrecen una fragancia muy fuerte para áreas y procesos donde se manipula alimentos. El producto o jabón desinfectante utilizado para el lavado de manos también debe ser de tipo alimenticio y debe estar libre de colores y fragancias artificiales. La limpieza y la desinfección contribuyen a la seguridad de los alimentos, ya que donde no hay suciedad ni microorganismos se puede lograr mejores productos. El consumidor percibe y valora estos procedimientos muy importantes en la preparación de los alimentos. ¿Cuáles son los tipos más comunes de limpieza en la industria? El primero y más empleado es la limpieza manual, la limpieza por inmersión o remojo, la limpieza in situ o en sitio, limpieza con espuma y limpieza por aspersión. En los procedimientos de limpieza se debe tener en cuenta aspectos como los productos químicos, la acción mecánica, el tiempo y la temperatura. La limpieza puede realizarse utilizando varios métodos, entre esos físicos y químicos. Los procedimientos de limpieza consistirán en eliminar los residuos grandes de las superficies, aplicar una solución detergente para despegar la capa de suciedad y de bacterias, aclarar con agua para eliminar la suciedad adherida y los restos de producto detergente. Y por último, desinfectar en profundidad si la zona o equipo lo requieren. Estos principalmente los que tienen un contacto directo con el alimento. Los procesos de limpieza y desinfección deben abarcar todas las áreas, equipos, manipuladores, procesos de preparación de alimentos y utensilios. Con el fin de evitar la contaminación cruzada en los elementos de aseo, es indispensable que cada área
tenga un código de colores para estos mismos. Por ejemplo, la zona donde se almacena o se procese alimentos, se recomienda el uso verde para escobas, traperos, recolectores y otros elementos de aseo. Para áreas de desinfección de útiles o herramientas o áreas de almacenamiento de materias primas, se puede utilizar el color amarillo. Para las zonas de uso general o áreas comunes como oficinas, comedores, pasillos, se utiliza el color azul. Y para los baños y zonas de alta carga bacteriana se utiliza el color rojo. Programa de manejo integral de residuos sólidos. Es cualquier material que es considerado desecho y es necesario eliminarlo. Esta eliminación tiene como objetivo evitar problemas sanitarios, medioambientales, entre otros. Se entiende por manejo de los residuos a la intervención humana en los procesos de recolección, transporte, depósito en instalaciones sanitarias preparadas y finalmente al tratamiento para aprovechar el residuo en cuestión o eliminarlo. Teniendo en cuenta la normatividad colombiana, los residuos se clasifican en 4 grupos. Primero, residuos aprovechables, en los cuales se incluye el cartón, el plástico, el vidrio, el papel, metales, entre otros. Estos se depositan en la caneca de color blanco. Los residuos orgánicos aprovechables, incluyendo restos de comida y desechos agrícolas o agroindustriales. Estos se depositan en la caneca de color verde. Tercero, los residuos no aprovechables, por ejemplo, papel higiénico, servilleta, papeles y cartones contaminados con comida y papeles metalizados. Estos se depositan en la caneca de color negro. En las canecas de colores rojos se depositan los desechos peligrosos, incluyendo los hospitalarios. Los contenedores rojos de reciclaje, aunque poco habituales, son muy útiles y uno de los que evita una mayor contaminación ambiental. En estos contenedores podemos almacenar desechos peligrosos como baterías, pilas, insecticidas, aceite de cocina usados, aerosoles, productos tecnológicos, entre otros. En estas canecas rojas también se deben depositar los recipientes de los productos químicos que utilizamos en los procesos de limpieza y desinfección. Consejos para separar y manejar correctamente los residuos. A pesar de la enorme importancia del manejo adecuado de los residuos, muchas personas no saben cuáles son los pasos adecuados para manejar sus residuos, lo que ocasiona problemas ambientales, sanitarios e higiénicos en la comunidad. Tenga en cuenta que los residuos también es una de las principales causas de contaminación de alimentos, ya que generan plagas, insectos y contaminantes que pueden poner en riesgo la inocuidad de los alimentos. Las 3 R: reducir, reusar y reciclar. La reconocida fórmula es una medida confiable de minimizar los residuos en cualquier espacio. ¿Qué debemos hacer en el programa de manejo integral de residuos sólidos? Tener un número suficiente de canecas de residuos con tapa y apertura mediante pedal. Debe existir un cuarto de residuos donde se encuentren los contenedores. Tirar los residuos diariamente. Mantener separada la zona de los residuos de los alimentos. Los cubos o recipientes de residuos deben disponer de una bolsa de un solo uso. Lo que no debemos hacer: no se debe dejar los residuos fuera de los contenedores. No se puede dejar la tapa abierta de los recipientes o canecas de residuos, ya que esto favorece la proliferación de moscas y otros insectos.
Se debe lavar con frecuencia las canecas de los residuos sólidos para evitar generación de malos olores que pueden afectar las áreas de trabajo. Capacitar continuamente al personal manipulador sobre el manejo de los residuos y sobre la separación en la fuente como una de las principales medidas para garantizar el manejo de los residuos. Control integral de plagas. Un plan integral de manejo de plagas debe contar con la acción preventiva que, bien ejecutada, hace más fácil el control por otros medios. La aplicación de medios químicos, en caso de ser necesario, debe ser llevada a cabo por personal idóneo y con los productos adecuados para evitar contaminar los alimentos, lo que resultaría doblemente peligroso. La implementación de medidas preventivas y correctivas minimizan los problemas manteniendo las plagas controladas y lejos de las instalaciones. Para esto, se debe establecer una vigilancia periódica de las plagas, con el fin de programar sus mantenimientos correctivos y preventivos y evitar su proliferación en las áreas de trabajo. Tipos de plaga que encontramos en la industria de alimentos. Roedores. Varios estudios demuestran que los roedores son portadores de múltiples enfermedades ocasionadas por parásitos, bacterias y virus. Eso quiere decir que pueden infectar los alimentos a través de excremento u orina infectada, como el contacto directo con partes de su cuerpo que sean portadores de microorganismos causantes de enfermedades. Algunas de las enfermedades más graves que pueden transmitir son leptospirosis, listeriosis y yardiosis, entre otras. Las cucarachas. Estas tienen tendencia a alimentarse de excremento y basura de cualquier tipo. En consecuencia, pueden funcionar como vectores de enfermedades causadas por materiales en descomposición del que se han alimentado previamente o por los microorganismos presentes en sus heces fecales. Las enfermedades más típicas de este tipo de plaga son la salmonelosis, campylobacteriosis y la shigelliosis. Las moscas. Gracias a las moscas, la contaminación de los alimentos se puede producir por el contacto con las plagas, las heces o un líquido que segregan antes de alimentarse, el cual les sirve para disponer los sólidos y digerirlos. Las 3 especies más estudiadas y por tanto la que más afectan a este sector son las moscas domésticas, la mediterránea de la fruta y la mosca del vinagre. Suelen provocar enfermedades intestinales como la salmonela y la Escherichia coli. Las hormigas actúan de portadores de microorganismos y enfermedades igual que la mosca, aunque en este caso podemos encontrar una especie llamada la hormiga argentina que se posiciona entre las 100 peores especies invasoras del mundo. Sobre todo, funcionan como portadores de bacterias peligrosas, incluso mortales, como la salmonela, el estafilococo aureus y la Escherichia coli. Los procedimientos básicos para el control de las plagas son: inspección visual de las instalaciones en las áreas internas, inspección de las áreas externas, establecer los refugios de las plagas, examinar el sistema de manejo de residuos, establecer si los drenajes de líquidos y residuos líquidos son adecuados, establecer el control de la maleza, establecer el control perimetral de insectos y el control perimetral de roedores. Existen 2 medidas que se toman para el control de las plagas. Estas son, primero que todo, la medida pasiva. Son aquellas que sirven para impedir la entrada de insectos y roedores. ¿Qué se debe hacer? Sellar todos los huecos de ventilación, desagües, cañerías, entre otros. Instalar mallas en las ventanas, puertas de vaivén y cortinas de plástico.
mantener las instalaciones totalmente limpias, mantener alejada la zona de los residuos, guardar los alimentos en recipientes con tapa o sellado hermético. Repasemos. ¿Qué sucede si no se controlan las plagas? Hay daños, contaminación y deterioro de las materias primas, pérdidas económicas, daño en las instalaciones, equipos y áreas de proceso, mala imagen en la clientela. La presencia de plaga favorece la contaminación de los alimentos y por tanto las enfermedades transmitidas por alimento. Los principios básicos para el control de las plagas: número 1, impedir la entrada. Número 2, evitar el alimento. Número 3, eliminar los refugios. Número 4, la fumigación responsable. Y número 5, no usar plaguicidas sin indicaciones. 2. Medidas activas. Son todas las que sirven para eliminar los insectos y roedores que ya se encuentran cerca o dentro de las áreas de proceso. Lo que se debe hacer: los insecticidas, pesticidas y raticidas deben ser utilizados por empresas autorizadas y registradas. Los insecticidas y raticidas deben estar autorizados para la industria alimentaria. Utilizar trampas, electrocutadores de insectos, etc., que no contaminen los alimentos. Revisar las instalaciones periódicamente por si se detectan nidos, madrigueras o pisadas de roedores e insectos, incluyendo sus heces fecales. La empresa debe llevar un cronograma de fumigación y control de manejo integral de las plagas, ya que este es verificable por las autoridades sanitarias competentes. Trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas. La trazabilidad puede determinar la ruta de un producto desde el campo hasta la mesa y localizar su ubicación en el mercado. Dicha trazabilidad consiste en asociar sistemáticamente un flujo de información o un flujo físico de mercancías, de manera que puedan relacionar en un momento dado la información requerida relativa a los lotes o grupo de productos determinados. Primero, área productiva, desde la agrícola, ganadera o pesquera. Segundo, la industria alimentaria, incluyendo procesos de preparación, fabricación y transformación y envasado. Tercero, comercialización o venta. Incluye la distribución, la manipulación, el transporte y almacenamiento. Y cuarto, el consumo o cliente final, que incluye procesos de venta, manipulación en el hogar y restauración. Ahora bien, la trazabilidad puede considerar desde 3 tipos de enfoques diferentes. Primero, trazabilidad ascendente, es decir, hacia atrás. Consiste en distinguir los productos que son recibidos en la empresa, con información de quienes los produjeron y de dónde vienen. Segundo, trazabilidad interna o de proceso. Es el traslado del producto dentro de la propia empresa. Y tercero, la trazabilidad descendente o hacia adelante, que consiste en identificar los productos que produce la empresa y saber dónde se encuentran en determinado momento, hacia dónde van y quiénes son los clientes finales. La tecnología es una herramienta fundamental en los procesos de trazabilidad, ya que a través de ella se puede optimizar el proceso y sistematizarlo.
La implementación de un sistema de trazabilidad implica, en algunos casos, la adopción de nuevas tecnologías de etiquetado que faciliten un registro confiable de los datos referentes al proceso productivo y que una vez ayude a crear vínculos entre distintos eslabones de la cadena alimentaria. Uno de esos es el código de barras, que se basa en códigos numéricos en los que cada dígito tiene un significado. Hay una serie que indica el país o región geográfica, otra la empresa, otro el producto y otro un dígito de verificación o lote. De esta forma, con una secuencia numérica podemos identificar el producto. Alimentos alérgenos. Todo operador alimentario está obligado a informar sobre los alérgenos presentes en los productos mediante un sistema que permita identificarlos claramente. Entonces, ¿qué es una alergia alimentaria? Es una reacción del sistema inmunológico exagerada cuando entra en contacto con ciertas proteínas de los alimentos, mejor conocidas como alérgenos, que incorrectamente son percibidos como peligrosos. Normalmente, los síntomas aparecen pocos minutos después de haber ingerido el alimento, aunque también pueden tardar un par de horas. Estos síntomas pueden ser erupciones, púrito, comezón, problemas intestinales e incluso colapso repentino, aunque este último es muy raro. Cuidado, algunos alérgenos están ocultos en la comida. Por ejemplo, la leche y los huevos contienen lisocimas en los quesos añejos que pueden causar intoxicaciones. El trigo en los bizcochos, el sulfito en conservantes y la mostaza en algunos embutidos. Cuidado con el pescado, el trigo y la soya en muchas de las salsas, así como el apio en las decoraciones y las ensaladas. Existen 14 alimentos identificados por la Organización Mundial de la Salud como alérgenos. Entre ellos se encuentra el huevo, el pescado, los cacahuates, la soya, los lácteos, los frutos secos con cáscara, el apio, la mostaza, los granos de sésamo, el dióxido de azufre y sulfito que se pueden encontrar en las salsas, por ejemplo la de tomate, los moluscos, los atranuses, el gluten y los crustáceos. ¿Cuáles son los aspectos claves en la gestión de los alérgenos? Primero, las materias primas. Es necesario saber si las materias primas contienen alérgenos o derivados añadidos de forma intencionada, como por ejemplo los aditivos, los aromas, saborizantes o disolventes. Es necesario llevar un control de los proveedores, incluyendo el control de los alérgenos. 2. Formulaciones. Como parte del cumplimiento, puede empezar por elaborar una lista de ingredientes alergénicos a partir de las declaraciones de sus proveedores e incluso los que correspondan en cada una de las fichas técnicas. 3. Limpieza y desinfección. Se recomienda en general la limpieza húmeda frente a la seca, ya que arrastra todos los restos y no deja trazas. 4. Control de equipo e instalaciones. Debes saber que para una alergia se desarrolle, solo es necesario una ínfima cantidad del alérgeno, y eso convierte a la contaminación cruzada en un riesgo a tener en cuenta en la gestión. Es importante estudiar los procesos productivos. 5. Capacitaciones a trabajadores. Es indispensable para la aplicación de buenas prácticas la formación y la capacitación del personal. Así que incluye en tu plan de formación acciones formativas sobre alérgenos y posteriormente evalúa su eficacia. También es importante enseñarle a los trabajadores cómo reaccionar en caso de que un cliente tenga una intoxicación alimentaria y cuáles serían los pasos a seguir. Análisis de peligro y puntos críticos de control HACCP. Este sistema
Se aplica en los procesos de la cadena alimentaria para garantizar la inocuidad y la calidad, basándose en la identificación, monitoreo y control de los peligros identificados. Permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. Para poder implementar el sistema HACCP, la empresa debe dar cumplimiento a una serie de condiciones previas, que son conocidas como los prerequisitos de las buenas prácticas de manufactura, o BPM. Cabe resaltar que la implementación de HACCP no es obligatoria para todas las empresas de alimentos. Sin embargo, es recomendable implementarla para garantizar la inocuidad total de los alimentos. Las buenas prácticas de manufactura y los programas de saneamiento básico son los prerequisitos para el programa HACCP. El sistema HACCP consta de 7 principios o 7 pasos indispensables y que se deben cumplir para diseñar, implementar, evaluar, mantener y mejorar el sistema. El principio número 1 es realizar un análisis de peligro. Cada producto elaborado tiene una serie de pasos para su fabricación. En el análisis de la secuencia de los pasos, permite identificar los peligros potenciales desde un enfoque de afectación para el consumidor y evalúan los riesgos asociados en las etapas de producción. Esto indica además la implementación de las medidas de controles para el abordaje de los peligros identificados. Principio 2. Determinar los puntos críticos de control o PCC. Debemos determinar cuáles son los peligros más relevantes en cualquier práctica o procesamiento de una operación alimentaria, en la cual la pérdida del control puede significar un peligro para el consumidor. Para identificar los PCC, podemos usar herramientas como el árbol de decisiones. Principio 3. Establecer los límites críticos. ¿Cómo se considera aceptable? ¿Qué se considera aceptable y qué no es un producto o proceso controlado? En esta etapa establecemos los límites críticos, que no es más que los parámetros fijados para el control de los peligros de cada punto crítico. Es decir, el límite crítico son aquellos que se implementan para definir si el producto es inocuo o no. Cuarto principio. Establecer un sistema de monitoreo para los PCC. ¿De qué manera monitoreamos, medimos o hacemos seguimiento u observación de los puntos críticos de control? En esta etapa, debemos definir las acciones a realizar para determinar si la fase del proceso está bajo control, es decir, si se encuentra dentro de los límites establecidos en el paso 3. Quinto principio. Establecer acciones correctivas para los puntos críticos de control que no estén bajo control. Cuando el seguimiento de los límites críticos de un PCC indique cualquier desviación de las tolerancias específicas, se debe establecer y mantener procedimientos documentados para implementar acciones correctivas. Sexto principio. Establecer procedimientos de verificación para confirmar que los sistemas HACCP funcionan y son eficientes. El sistema debe estar orientado a verificar que estén en niveles aceptables los peligros detectados. Actividades como auditoría, registro y archivos de datos hacen parte de esta etapa. Séptimo principio. Crear un método de documentación para el sistema HACCP. Se debe establecer una metodología para documentar cada uno de los principios, procedimientos, formatos y registros que validen y verifiquen la aplicación y eficiencia de los procesos HACCP. Suscríbete a nuestro canal de YouTube
es gratis. Podrás acceder a nuestras videoclases y mantenerte actualizado en todos los temas referentes a la manipulación de los alimentos. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. El link lo encontrarás abajo en la cajita de descripción.